Hola, mi nombre es Marcelo. En la clase de hoy vamos a ver lo que es provisión de agua potable para nuestra materia que es instalaciones sanitarias y de gas. Para la provisión de agua necesitamos una fuente de captación que puede ser propia, si es un pozo o agua de superficie que está en nuestro terreno, o de la red pública. Vamos a tener que utilizar un sistema de almacenamiento que son los tanques de reserva o tanques de bombeo, una forma de distribución que puede ser por fuerza de la gravedad o por presurización a través de bombas, como los ejemplos que vimos en el canal Encuentro en Ciudad de Buenos Aires, que era por presurización, se sacaba agua del río de la Plata y a través de bombas se lleva a la planta General San Martín y de ahí se distribuye a la red pública. Y el ejemplo de Jujuy, de Tilcara, que se hace a través de la fuerza de la gravedad, o de la ciudad de Mendoza, que también se hace por la fuerza de la gravedad. Esto depende los medios que uno tenga disponibles para que el recurso sea sustentable. Y por último, el consumo se hace a través de la cañería interna de los domicilios y a través de artefactos y la grifería. Antes de ponernos en tema de lo que es una instalación de agua o el diseño de una instalación de agua, vamos a hablar de algunos conceptos básicos. Por ejemplo, de la presión. Por definición, la presión es una fuerza que se aplica sobre una superficie. Se puede medir en magnitudes. En el sistema métrico legal argentino, el CIMELA, se utiliza el kilo sobre centímetro cuadrado, la tonelada sobre el centímetro cuadrado y en algunos casos la libra sobre el centímetro cuadrado. Se puede decir que será mayor la presión cuanto mayor sea la fuerza y o menor la superficie donde se aplica, y la presión será menor cuando menor sea la fuerza y o mayor sea la superficie donde se aplica. Vamos a utilizar para nuestro trabajo como unidad de medida el metro de columna de agua, como unidad de medida de presión. Esto viene porque la empresa prestataria, OCE, del servicio, es la medida que utiliza para sus cálculos y para informarnos a nosotros cuál es la presión que nos va a entregar de agua en vereda. Esto viene del ejemplo que estamos viendo ahí en la pantalla, que es una columna de agua de 10 metros de altura con 1 centímetro cuadrado de base. Una columna de agua de esa medida ejerce sobre su base una presión de 1 kilo sobre centímetros cuadrados y es lo que vamos a utilizar como patrón porque es muy parecida a la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. La altura de la columna de agua o del pelo de agua es lo que indica la medida de presión. Esto puede comprobarse en dos instalaciones que se diferencien en cuanto a la capacidad del tanque de reserva y a la sección de la cañería. Si en la cañería de cada una de ellas se coloca un manómetro a 10 metros por debajo del pelo de agua, ambos manómetros indicarán una presión de 1 kilo sobre centímetro cuadrado por ser la altura de la columna de agua. De esta manera podemos ver que no importa la capacidad del tanque de reserva o del diámetro de su bajada, lo que nos va a indicar la presión va a ser la altura que tenga esa columna de agua. Si se toman dos recipientes abiertos que estén intercomunicados por su parte inferior y se llena con líquido uno de ellos, el líquido circulará desde el recipiente más lleno hacia el más vacío hasta alcanzar en ambos el mismo nivel. En ese momento la presión del líquido será la misma en ambas columnas. El líquido estará en equilibrio y dejará de desplazarse. Este conjunto de receptáculos abiertos, comunicados entre sí,
se denomina vasos comunicantes. La nivelación del líquido que acabamos de comentar y que se produce en todo aquello que tenga esta conformación de vasos comunicantes es un fenómeno muy significativo en las instalaciones sanitarias. Acá podemos ver un par de ejemplos de lo que son los vasos comunicantes. A la izquierda de la imagen podemos ver dos sifones, uno que puede pertenecer a un inodoro o una pileta de cocina y el de abajo a una pileta de piso o pileta de patio. En ambos se forma el vaso comunicante y el sifón tiene como objetivo hacer un cierre hidráulico a la entrada de gases que pudiera venir de la cloaca. En la figura de al lado vemos cómo en una instalación, no importa su forma, la forma que tengan los ductos, las curvas y demás, siempre va a buscar el agua tener un mismo nivel con el del tanque de reserva. Esa presión que ejerce es la que ayuda o hace que se alimenten nuestros grifos. Y en la última figura, si nosotros tenemos dos tanques intercomunicados en su parte inferior y ven la ventilación que tiene arriba, ese como mango de paraguas que tiene arriba, hace que busquen siempre el mismo nivel. Se llama caudal o gasto al volumen de fluido que circula por una sección de una cañería en un determinado tiempo. Se podría expresar como caudal igual a volumen sobre tiempo. Se mide en metros cúbicos minuto, metro cúbico hora, litros segundos, litro hora. La sección que se considera es plana, transversal y perpendicular al eje de la cañería. En general se expresa en centímetros cuadrados. A una misma presión del fluido en la cañería, el caudal será proporcional a la sección del caño. A mayor sección del caño, mayor caudal. Y a un caudal constante, la velocidad está en relación inversa a la sección del caño. Fuente de captación propia. Cuando hablamos de fuentes de captación propia, estamos hablando de que el usuario toma el agua desde la superficie de un lago o un arroyo o desde un pozo y la napa freática que encuentra en el fondo. Esto lo hace a través de bombas eléctricas y también a través de bombas como molinos a través del viento. En el caso que estamos viendo en la figura tenemos a la izquierda una bomba centrífuga y a la derecha una bomba sumergida. Acá podemos ver la máquina de perforación que utilizan las personas que están habilitadas por la empresa prestataria OCE y están matriculados como para hacer los pozos. Y a la derecha de la imagen podemos ver la sección de un pozo que está encamisado y tiene la bomba sumergida y los filtros correspondientes. Fuente de captación colectiva o de red, en nuestro caso a través de OCE, Sociedad de Estado. En el caso de la empresa en nuestra ciudad, la empresa prestataria, toma el agua desde pozos ubicados en la zona norte y en la zona sur de la ciudad, la conduce hacia los centros de potabilización y luego hacia las torres tanque y a las cisternas donde se bombea para llegar a nuestro domicilio. Desde los depósitos elevados que integran la red pública de abastecimiento de agua hasta la instalación domiciliaria, el agua corre por las cañerías impulsadas por la fuerza de la gravedad y la presión. Esta presión del agua es producida por el peso de la columna de agua contenida en el depósito elevado y en las cañerías de bajada de red. Si el agua de la red pública estuviese sin uso y el agua contenida en ella estuviese en reposo, por acción del fenómeno de vasos comunicantes, el agua tendría un mismo nivel en todos los puntos de la red. Este nivel uniforme y estático del agua es el llamado nivel estático o hidrostático y se muestra en la marca con el inciso A.
Con la red de abastecimiento en uso, el agua pierde presión por el consumo y por las resistencias que haya en su recorrido, a través de curvas, codos, llaves. A esta presión variable del agua en uso se la llama nivel piezométrico. Este nivel también varía en función del consumo en cada momento. Cuando se da el pico de menor consumo y por tanto de máxima presión, se produce el nivel piezométrico máximo que indica el inciso B. Con el pico de mayor consumo y de presión mínima, se tiene el nivel piezométrico mínimo que indica el inciso C. Cuando nosotros proyectamos una instalación sanitaria, una instalación de provisión de agua fría, vamos a tener en cuenta estos niveles piezométricos para saber si vamos a necesitar colocar tanque de reserva, tanque de bombeo o directamente podemos alimentar al domicilio desde la red pública. En este ejemplo podemos ver un caso de abastecimiento directo de la red, porque el último artefacto que se debe proveer de agua fría está debajo del nivel piezométrico mínimo, que en el caso de nuestra ciudad son 6 metros. En este ejemplo se hace una provisión indirecta sin bombeo al tanque de reserva. Esto quiere decir que desde la red va a subir el agua al tanque de reserva directamente por la presión que trae desde la calle, desde el nivel de la vereda. Y esto es porque está la altura del edificio superando el nivel mínimo, pero no supera el nivel máximo. O sea que está, en el caso de nuestra ciudad, entre los 6 y los 8 metros. En este tercer caso, se hace una provisión indirecta con bombeo, o sea, con tanque de bombeo. Se aprecia que la altura del edificio ya supera el nivel piezométrico máximo, entonces se necesita un tanque cisterna o un tanque de bombeo que se encuentra en este caso en el subsuelo, alimentado desde la vereda y de ahí a través de bombas eléctricas sube el agua hasta el tanque de reserva en la azotea y desde ahí se alimenta a todo el edificio. Primer tramo. Se llama primer tramo a la conexión que tiene desde la red pública, desde el caño de red pública que viene debajo de la vereda, hacia el interior del domicilio. Está compuesto en primer lugar, ahí con el número 1 se ve, de la férula de conexión a la red. Esa férula tiene como objetivo, como misión, impedir que en caso de que hubiera una bajada de presión en la red, el agua que se encuentra en la cañería y en el tanque de reserva o de bombeo del domicilio no pueda volver a la red pública. Después sigue con el número 2 el caño de conexión. El número 3 es la llave maestra, que es una llave tipo esclusa que coloca en la vereda los operarios de obras sanitarias. En el número 4 podemos ver el medidor en caso de que correspondiera. En nuestra ciudad, por el momento, tienen solamente los locales comerciales, pero está proyectado que en años futuros también los domicilios. 5 sigue el tanque, el caño de conexión de agua hasta llegar a 6, que es la llave de paso general, que también es una llave de esclusa, pero ya dentro de lo que es la línea municipal. Número 7 tenemos una canilla de servicio, que también es obligatoria de colocar. Y el número 8 es un sifón invertido, que se coloca en algunos casos y bueno, y en otros casos no. Lo vamos a explicar en la próxima imagen. Acá podemos ver 3 ejemplos de llaves. La primera es una llave de paso a válvula suelta, es la que va colocada dentro del domicilio y la que hace de llave de paso general. ¿Qué particularidad tiene esta llave? Es que impide
el retorno del agua si es que hubiera presión, ¿sí? Al estar abierta, permite el paso del agua en una sola dirección como muestran las flechas. Si se cortara el suministro de agua, la válvula suelta bajaría y obturaría el paso del agua. La llave esclusa que se utiliza en la vereda y también se utiliza en las bajadas de agua, es una llave que tiene un tipo de guillotina que sube y baja a través de un tornillo y tiene la ventaja de poder regular el flujo de agua con bastante facilidad. La desventaja que tiene es que al estar mucho tiempo en una posición se puede sulfatar o trabar por corrosión galvánica. Y es la única que está homologada por obras sanitarias para ser colocada en tanques de reserva, aunque no siempre se la coloca, sino se coloca también la llave de al lado, que es la llave esférica, que consta de una esfera obturadora que tiene un hueco. La ventaja de esta llave es que normalmente no se traba, es más barata, pero tiene la contra de que ofrece mayor resistencia al agua porque, porque el hueco por donde pasa el agua es menor al diámetro de la llave y del caño. Acá podemos ver por qué se utiliza el sifón invertido. Tenemos un edificio que está alimentado con tanque de bombeo a tanque de reserva. Y en la vereda de enfrente, una casa que no tiene tanque de reserva, sino que simplemente se alimenta de agua a través de la red, en forma directa. Si nosotros no colocáramos ese sifón invertido, podríamos dejar al vecino sin agua, porque al haber una bajada de presión de agua, el tanque de bombeo siempre se llenaría, pero la ducha que se muestra ahí en el dibujo del vecino, no le llegaría el agua. Entonces se coloca ese sifón invertido que está como mínimo a 2,50 metros del nivel de la vereda. Bueno, acá tenemos otro esquema de una conexión de agua del primer tramo y desde la llave de paso, calle de servicio, llave de paso, a el tanque de reserva. Aquí tenemos un esquema de tanque de reserva de más de 4.000 litros con sus partes, su alimentación de agua, su sistema de corte a través de un flotante, la tapa de inspección que está arriba que es de 0,25 por 0,25 metros, las dos tapas sumergidas de limpieza, los chanflanes de 45 grados y una pequeña pendiente de 1 en 10 que van hacia las bajadas. La ventilación en la parte superior, que generalmente es plástico, con una malla de latón o de bronce. Y abajo podemos ver las bajadas y el puente colector, que es ese caño horizontal que tiene llaves de paso. Cada una de las bajadas tiene una válvula de limpieza, que las van a ver con las letras B, L. Y continuando al puente colector, las bajadas que van a cada sector de los domicilios con su correspondiente llave de paso. Cargas mínimas. Las cargas mínimas requeridas por las normativas de obras sanitarias son 4 metros, cuando la cañería de bajada alimenta a varios calefones o varios artefactos y calefones pertenecientes a una o varias unidades locativas. Esto es el caso de tener un edificio con varios departamentos o unidades locativas. 2,5 metros. Si la bajada alimenta solamente a válvulas de limpieza de inodoro de 50 milímetros de diámetro o más. 2 metros. Para alimentación exclusiva de un solo calefón cuando tenga bajada independiente de un diámetro mínimo de 19 milímetros. 2 metros.
Si la bajada alimenta a varios artefactos, sin incluir calefón, ubicados en distintos ambientes, o sea que se puede usar simultáneamente en la misma unidad locativa, siempre que estén en la misma planta. Medio metro, si la bajada alimenta a un solo artefacto o a un solo ambiente con varios artefactos, sin incluir calefón. Y no se requiere carga mínima para las canillas de servicio de poco uso. Esto de la carga quiere decir, es la altura que tiene la parte inferior del tanque de reserva sobre los artefactos o grifería a alimentar. Están dentro, como dije, de las normas de obras sanitarias de la Nación, que es la empresa nacional prestataria que da origen a los reglamentos actuales y que fue privatizada en la década de los 90. Ese reglamento actual todavía nos rige en la parte técnica de las instalaciones. Cálculo de reserva total diaria. La reserva total diaria es lo que se considera que vamos a utilizar en nuestra unidad locataria dentro de las 24 horas que tiene el día. Esto nos va a condicionar el volumen o la capacidad del tanque de reserva y, llegado el caso, el tanque de bombeo. Para calcular esta reserva total diaria se tiene en cuenta el gasto que hacen los artefactos. En primer lugar tenemos el depósito de inodoro, que son 350 litros, los mingitorios, 250 litros, las piletas de cocina, pileta de lavar, la ducha y la máquina de lavarropas, 150 litros todos en el día. En el caso de que calculemos los baños, un baño principal, un baño de servicio, un toilet, siempre se toma en vez de sumar todos los gastos de ducha, pileta de lavar y depósito de inodoro, bidet, se toma el gasto del artefacto que más consume, que es en ese caso el inodoro, o sea, 350 litros por cada baño. Acá tenemos el cálculo un ejemplo de cálculo de la reserva total diaria de una vivienda, que nos da 850 litros, porque consta de un baño principal, que serían 350 litros, más un baño de servicio, que serían otros 350 litros, y en el caso del toilet se toma, en este caso especial, solamente el lavatorio, porque se supone o se piensa que no se van a usar con simultaneidad los tres inodoros, entonces se toma solamente 150 litros, lo que nos da 850 litros diarios. Esto es en el caso de que sea una vivienda y que tenga tanque de reserva, no tanque de bombeo, solamente tanque de reserva. Acá podemos ver el caso de una vivienda que se llama en exceso, porque es más grande que la vivienda tipo, y la reserva total diaria va a ser mayor. Se calcula los 850 litros de una vivienda tipo como la que vimos en la figura anterior, más el 50% del artefacto que más gasta por cada servicio. En este caso tiene un baño principal más y un baño de servicio más, 175 litros por cada uno, lo que nos daría, sumando todo, 1200 litros. Veamos el caso de un local comercial, como puede ser un restaurante, en este caso, que tiene 5 inodoros, porque tiene 5 baños, 5 lavatorios, 5 mingitorios, 2 piletas de cocina, 2 piletas de lavar y un baño principal. Entonces sería los 5 inodoros de los 5 baños, 350 por 5, los 5 lavatorios, 150 por 5, los 5 mingitorios, 250 por 5, cada pileta de lavar, 150 litros, tenemos dos piletas, son 300 litros, cada pileta de cocina,
150 litros, también tenemos 300 litros, y un baño principal que se toma el depósito de inodoro, que son 350 litros, perdón, nos da un total de 4.700 litros. La presión disponible se obtiene al restar de la presión a nivel de vereda la altura de entrada al tanque de reserva. La presión a nivel de vereda es un dato que nos informa la empresa prestataria, y la altura de entrada al tanque de reserva medida en metros. Nosotros necesitamos conocer este dato de la presión disponible para luego poder calcular la sección de caño necesaria para alimentar nuestro tanque de reserva. Para realizar el cálculo de la conexión domiciliaria necesitamos como datos el gasto que va a ser el domicilio, que va a realizar el domicilio, que ya lo tenemos calculado, la presión disponible, que ya vimos cómo se calculaba, y la tabla número 1 provista en el apunte que les dejé en el Classroom. El gasto se calcula dividiendo la reserva total diaria en litros por el tiempo que nosotros queremos que se llene el tanque, de 1 a 4 horas, ¿sí? La presión disponible es la presión, el nivel en vereda, menos la entrada al tanque de reserva medida en metros. Bueno, y la tabla ya la tienen. Acá tenemos un ejemplo de un tanque de reserva total diaria de 3.600 litros que quiere ser llenado en 1 hora, o sea 3.600 segundos. Dividiendo eso, 3.600 dividido 3.600, el gasto es 1. Este es un valor con el que vamos a entrar en tabla. Si la presión en veredas de 12 metros y la altura del tanque es 5, la presión disponible va a ser 7 metros. Nos metemos en la columna de la izquierda, buscamos 7. Nótese que empieza en 4, la presión disponible. Buscamos 7 y nos da el dato más aproximado, 0,72 de gasto, que corresponde, en la columna de arriba lo pueden ver, a 0,019 de diámetro, o sea 3/4. Si nosotros pusiéramos la que sigue, 0,025, nos pasaríamos, daría más de 1. Bueno, finalizando un poco esta presentación, les dejo acá los colores reglamentarios con lo que se representa en los planos, en las instalaciones sanitarias: el agua fría en azul, el agua caliente en rojo carmín, dice el reglamento, que en realidad es un rojo brillante, se lo suele representar así con un color medio rosado, como lo ven ahí. El desagüe primario es el rojo bermellón, que es un rojo más fuerte, un bordó. El desagüe secundario sepia, que es un marrón. Desagüe pluvial amarillo. Las ventilaciones color verde. ¿Por qué pongo rojo carmín, bermellón, sepia? Porque lo pone el Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación y es lo que está en vigencia ahora. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del trazado de cañería de agua fría y caliente en 2 baños. Nótese que el trazado es intermitente, es punteado en lo que es agua fría y agua caliente, el rojo carmín y el azul. ¿Por qué esto es así? Porque todo lo que es acometida de agua, o sea, entrada de agua al tanque de reserva o al tanque de bombeo, va con línea llena, y lo que sale desde el puente colector y las bajadas, todo es línea punteada. Así lo podemos diferenciar. A la derecha podemos ver 2 círculos concéntricos que tienen un número adentro, y ese quiere decir el número de bajadas que alimenta esos baños. En este caso es el número 8. Los 2 círculos concéntricos quiere decir que ahí hay un caño que baja, que señaliza un caño que baja desde el tanque de reserva. Si tuviera un solo círculo, significaría que es un caño de alimentación al tanque de reserva. De esa forma se los diferencia. También pueden notar que están abreviados el material y el diámetro de cada caño.
Bueno, esto ha sido todo por ahora. Vean varias veces el video, lean la documentación, el apunte que les di. Pronto vamos a ver un trabajo práctico y vamos a ver en esta forma de videos así explicativos, seguir desentrañando cosas como las bajadas de agua, los cortes, cómo se hacen los planos, el agua caliente, hasta terminar con este tema. Saludos a todos, cuídense y gracias por escuchar.